la comunicación en este primer evento de debates, Causa Natura Debates CN, un ciclo que hemos decidido iniciar junto con la Universidad de la Comunicación para plantear diferentes temas desde la unidad de comunicación de Causa Natura en compañía de otras organizaciones, de otras instituciones, sobre temas que tengan que ver con el mundo ambiental en México y sobre especialmente los temas relacionados con los océanos y la pesca, que tan importantes son para la agenda de nuestra organización. En compañía, además de Periodismo Causa Natura, de Causa Natura Media, vamos a estar transmitiendo por las redes sociales de Causa Natura, por las redes sociales de la Universidad de la Comunicación, y vamos a estar planteando el día de hoy el tema del futuro de la pesca de arrastre en México, un tema que no ha sido demasiado tocado en nuestro país, en México, pero que sin embargo es un tema muy importante en otros lugares del continente. Para eso va a estar con nosotros representantes de Mar Viva, una organización centroamericana, en este caso representantes de Costa Rica, para hablar sobre su visión, también representantes de Defensa Ambiental AC en México y de Smartfish a Asociación Civil también de México. Pero un poco para observar cuál es la visión que ha tenido Causa Natura Media y Causa Natura Periodismo sobre este tema de la pesca de arrastre en México, los invito a ver el siguiente video que presenta esta temática en México. ¿Alguna vez has escuchado sobre la pesca de arrastre? ¿Su importancia comercial y su impacto ambiental? La pesca de arrastre es un método que consiste en arrastrar grandes redes, impulsadas por embarcaciones a lo largo del mar para levantar las especies que allí se encuentren. Uno de sus mayores impactos ambientales es la pesca incidental de otras especies. ¿Puede ser sustentable? La FAO insiste en que la respuesta podría estar en las tecnologías de reducción de las capturas incidentales, que pueden transferirse de manera sencilla siempre que se compartan los conocimientos técnicos. En Sinaloa, se ha planteado una alternativa más sustentable a la pesca de arrastre de camarón, las suriperas. Tienen más de 40 años utilizándose y cuentan con certificación Fair Trade desde 2016 y Seafood Watch desde 2017. Por el contrario, en México, la pesca de arrastre tradicional carece de certificación MSC, con la que sí cuentan algunas pesquerías similares alrededor del mundo. Sin embargo, en México la pesca de arrastre está permitida y regulada. El marco regulatorio lo da la NOM 002 PESC de 1993, modificada en 1997 y 2006, así como regulaciones regionales que establecen su prohibición en la franja de 0 a 9.15 metros de profundidad. 1.419 embarcaciones mayores, el 47% del total en el país, utilizan redes de arrastre en México, principalmente para la pesca de camarón. ¿Está suficientemente regulada la pesca de arrastre en México? ¿Se cumple en el país su normativa legal? Bueno, observábamos este video hecho por la Unidad de Comunicación de Causa Natura, donde resumíamos un poco lo que se ha publicado en nuestro sitio web en Causa Natura Media, enfocando las diferentes visiones de la pesca de arrastre desde la perspectiva de FAO, quienes eran uno de los invitados a este evento del día de hoy. La representante Lina Paul lamentablemente no pudo acompañarnos, no pudo estar con nosotros por otro compromiso internacional, y además datos que ha recabado nuestra unidad de datos y nuestra unidad de periodismo sobre la situación de la pesca de arrastre en México y sobre la producción pesquera a través de la pesca de altura, de la pesca de arrastre, muy enfocada en la pesca de camarón en México. Para dar inicio a este conversatorio, es importante presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a empezar con Catherine Arroyo, de Mar Viva, que como les dije está en Costa Rica. Ella es la gerente de incidencia política de esta organización. Está con nosotros vía online y va a estar conversando, formando parte de este conversatorio junto a quienes aquí nos acompañan, que son Paulette López, de Defensa Ambiental AC. Bienvenida, Paulette. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la colección nacional de moluscos del Instituto de Biología UNAM y especialista en biogeografía marina. Y además está con nosotros Carlos Paz,
de Smartfish Asociación Civil, líder de proyectos y asesor empresarial de esta organización, que también va a estar hablando con nosotros sobre lo que es las alternativas a la producción de camarón de la pesca de arrastre, cuáles otras formas podemos observar. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir con nosotros en este evento. Y primero que nada, yo quisiera poder conversar con Catherine, que nos está participando desde Costa Rica, y consultarle cuál ha sido la situación en Centroamérica y en Costa Rica y qué cree ella que se puede tomar para el caso mexicano, viendo un poco lo que veíamos en este video de presentación sobre cuál es la situación en México, una pesca de arrastre que tiene una normativa que está regulada, y cuál es la vía hacia la sostenibilidad de esa existencia de la pesca de arrastre. Catherine, buenas tardes, gracias por estar con nosotros y cuéntanos la experiencia costarricense desde tu perspectiva. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí es así? Perfectamente. Excelente. Bueno, un saludo a todas las personas que están participando de manera presencial en esta actividad, y de parte de Marvía muy agradecidas por esta invitación. Para poner un poco el comentario en contexto, pues Marviva es una fundación regional, estamos basados en Costa Rica, Panamá y Colombia. Desde hace ya casi 20 años hemos estado pues trabajando en promover la conservación, el uso sostenible de los recursos marinos en el Pacífico tropical oriental. Y particularmente en el caso de Costa Rica, el tema o la línea de trabajo sobre la pesca de arrastre ha sido una de las líneas más importantes y más emblemáticas de la fundación, sobre todo durante los últimos 10 años. Vamos a ver, a nivel regional, en Centroamérica, pues la pesca de arrastre existe, está prohibida en su totalidad en Belice en este momento. En Costa Rica, pues hay una prohibición tácita de esta actividad a partir de un voto que hubo en el año 2013 por parte de la Sala Constitucional, que declaró que la pesca de arrastre, pues de la manera que se estaba realizando en Costa Rica era inconstitucional, porque lesiona el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, pero sobre todo, y desde un enfoque mucho más integrador, los magistrados dijeron que la pesca de arrastre en nuestro contexto, en esta coyuntura, no está asegurando un desarrollo sostenible democrático. Es decir, históricamente la flota de arrastre pues ha sido una flota semi-industrial, cuya pesca objetivo es el camarón. Tuvo su época, por así decirlo, su época dorada en la década de los años 60, los años 70, sobre todo en la zona del Golfo de Nicoya, que es un área geográfica en Costa Rica con mucha riqueza, es muy relevante sobre todo para el sector artesanal, porque reúne los principales caladeros y también las zonas de reproducción de especies de interés comercial para las frutas artesanales. Llegó un punto, imagínense, a finales de los años 70, en que la autoridad pesquera tuvo que prohibir la permanencia de esas flotas dentro del Golfo, de manera que entonces las embarcaciones tuvieron pues que salir un poco más a la costa. Y es importante tomar en cuenta lo siguiente, en Costa Rica es muy lamentable que realmente no es una práctica a nivel de elaboración normativa pesquera utilizar todos los mecanismos que te da la técnica, por ejemplo, el establecer zonas de exclusión, el establecer vedas temporales, espaciales. Para el caso de la pesca de arrastre, esta era la primera vez que se establecía un tipo de restricción. Entonces, esto se da y las flotas pues siguen traslapando, siguen generándose estos conflictos con las flotas o los sectores artesanales que al día de hoy pues representan casi más de 14,000, 15,000 familias, sobre todo en la zona del Pacífico. Entonces, hay una coyuntura en donde hay una gran proporción del sector pesquero, el subsector artesanal, que estaba enfrentando ese impacto socioeconómico que generaba el arrastre, que era pues la captura incidental de sus especies objetivo. Más allá del impacto en el fondo marino, más allá del impacto a nivel de compromisos internacionales, por ejemplo, a nivel de tortugas marinas, y ese es un tema que le mereció a Costa Rica una sanción a nivel comercial con los Estados Unidos,
y la obligación de, en ese momento, pues, utilizar los dispositivos excluidores de tortugas. Más allá de todos estos impactos ambientales, lo que en su momento también puso la balanza en contra de la pesca de arrastre a nivel jurídico fue este impacto socioeconómico, ¿verdad? Que no era solamente, bueno, el traslape con la flota artesanal, el hecho de que estas flotas estaban también aprovechando las especies objetivo de la flota artesanal, el impacto en el turismo, y bueno, y ahora se están documentando otros impactos que tienen mucho que ver pues ya con el arte, ¿no? Inherentemente el arte va a arrastrar y entonces pues ahora se está hablando muchísimo del tema de la contribución del sector a la crisis climática. Y en ese momento pues se tomó esa decisión de suspender de una manera gradual. Entonces, 2013, no más licencias, pero no vamos a cancelar las que ya están. Entonces, la cancelación efectiva, por así decirlo, realmente se dio en septiembre del 2019, cuando se venció la última licencia vigente de las embarcaciones de arrastre. Gracias, Catherine, por presentar un poco esta situación de otro país, de otro escenario, pero yo quisiera presentar a Paulette y preguntarle, desde la perspectiva de defensa ambiental, ¿el camino es este que han seguido algunos países como Costa Rica y algunos países de Centroamérica, o la ruta está más bien dirigida hacia lo que ha planteado FAO y hacer más sustentable la pesca de arrastre, pero que se permanezca, ¿no? Como una vía además de empleo, de trabajo para centenares o miles de pescadores y una empresa productiva en un país como México? Hola, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, desde la postura de defensa ambiental creo que consideramos que sí puede ir hacia su uso sostenible. Y bueno, la preocupación va más desde mi punto de vista como bióloga hacia el impacto en los ecosistemas, ¿no? O sea, como mencionó anteriormente, quizás se vio que fue a través de un impacto socioeconómico, pero no hay que dejar de lado el impacto ambiental, ¿no? Que es prácticamente la base para que se siga utilizando este recurso. Entonces, sí, yo creo que se puede realizar a través del uso sostenible siempre y cuando se realicen estas evaluaciones constantes y apoyar sobre todo al sector académico para que se realicen estudios en donde se evalúe los impactos que tienen en las comunidades, ¿no? Sobre todo porque el fondo marino pues es una fuente o alberga la mayor cantidad de organismos, sobre todo animales invertebrados, que regulan o se pueden utilizar también como bioindicadores de un ecosistema sano. Es decir, que mientras mantengamos a esos organismos sanos, podemos decir que tenemos un ecosistema listo para ser aprovechado, ¿no? Entonces sí, va hacia allá nuestra postura. ¿Está medido en el caso mexicano cuál es el impacto ambiental de la pesca de arrastre? ¿Ha mejorado además este impacto ambiental? Porque entendemos que justamente como lo planteaba Catherine en el caso de Costa Rica, también en el caso mexicano, por muchas veces por cuestiones de relaciones internacionales, se ha ido mejorando, y era parte de lo que planteaba incluso FAO y la representante Elena Polka, como dijimos, no pudo estar con nosotros, pero que México ha ido avanzando en un proceso de mejora de las redes, de mejora de los sistemas para que haya menos capturas incidentales y afectar menos a especies como las tortugas, por ejemplo. ¿Pero eso está medido en el caso mexicano? No. Justamente revisaba el caso de, por ejemplo, la Unión Europea, donde se realizó un proyecto que se llama Ventis. Ahí sí se hacen evaluaciones de este impacto a través de, la interacción de, pues desde la incidencia política, académicos y demás, ¿no? Un número bastante grande de socios que intervinieron en esa evaluación, pero en el caso de México, a través de los años se han realizado estudios que están enfocados básicamente a contabilizar, por ejemplo, qué tipo de especies se van, ¿no? En esta captura incidental, o cuáles especies se desaprovechan y cuáles no. Va más enfocado a eso y no tanto en medir el impacto como tal. Bueno, presento ahora a Carlos Paz de Smartfish y le consulto, cuando se habla de hacer más sustentable la pesca de arrastre y de que esa es la vía
para mejorar la sostenibilidad, la sustentabilidad y el impacto ambiental de la pesca de altura y la pesca de arrastre en México. Muchas veces se plantea que hay pocas alternativas para cubrir masivamente lo que la pesca de arrastre genera. Ustedes trabajan con alternativas a la pesca de arrastre que se han dado. En el caso mexicano hay una pesca, hay un método que es el de las suriperas, hay otro método que es, digamos, la pesca tradicional, de algún modo. ¿Cómo observan ustedes estas alternativas y qué capacidad tienen estas alternativas frente a la pesca de arrastre? Pues igual, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Y digo, para acotar un poco el trabajo que hace Smartfish AC, nosotros trabajamos con pesca de cooperativas de pequeña escala, entonces generalmente son embarcaciones chiquitas, ¿no? Muchas veces, pues cuando hablamos de arrastre, pues sí nos imaginamos ya embarcaciones medias o de altura. Y como tú dices, incluso en el video platicaron un poco el caso de Sinaloa, ¿no? De esta pesquería que se aprovecha con suripera, que está certificada, y creo que es un buen ejemplo, ¿no? En el caso de nosotros particularmente, actualmente trabajamos en 2 proyectos de camarón en Nayarit y Chiapas, y aquí usan un método un poco diferente que también puede ser bastante controversial desde la parte académica, quizás o biológica, que son las atarrayas. Entonces, pues mucho lo que trabajamos es ahorita en apoyarnos en los proyectos de mejora pesquera, en los FIPS, para que estas iniciativas que reúnen a varias organizaciones en donde está invitada la academia y también el gobierno, pues ayuden a sentar como estos estudios más robustos, ¿no? De qué está pasando con las pesquerías, igual como decía, Bolet, si no me equivoco el nombre, pues con el medio ambiente, ¿no? Que no es solamente ver el stock o el camarón, por ejemplo, en este caso, sino también pues entenderlo como un todo. Y desde el lado también de la AC, pues nosotros sí vemos como esta parte de la sostenibilidad en los 3 pilares, ¿no? En la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Muchas veces, pues al ser recursos comunes, pues existe esta carrera, ¿no? De pues aprovecharlo más, y aunque tú estés trabajando con una cooperativa para hacer las cosas bien, pues de repente la falta un poco de mecanismos de control, de vigilancia, de que las cosas suceden como están planteadas de la mejor manera, pues en la práctica suceden muy diferentes, y un poco la filosofía es pues de que coma él, a que coma yo, pues como yo, ¿no? Entonces esa parte de un marco regulatorio bien débil actualmente pues hace difícil este trabajo, ¿no? De caminar hacia la sostenibilidad. Quisiera preguntarle a Catherine, que está desde Costa Rica, si ellos tienen medido el impacto, digamos, beneficioso o no de esta paralización o esta prohibición de la pesca de arrastre en el caso costarricense. Digamos, ha habido una recuperación del lecho marino, hay un impacto. ¿Se puede medir esta mejora ambiental como consecuencia de esta prohibición? Vamos a ver, aquí hay que tomar en cuenta una coyuntura política de gobernanza que es determinante pues, para atender esta consulta, y es el hecho de que Costa Rica a la fecha nunca ha realizado una evaluación de su stock pesquero de ninguna especie. Y así está pues, evidenciado en el review que hace la OCDE de las pesquerías en la edición de 2020, por ahí lo pueden ver. Y eso pues, ¿a qué se debe? Hay muchas razones, sobre todo limitaciones de presupuesto, y pues el hecho de que hay una gobernanza que realmente no está dirigida hacia el interés público. De esa manera, pues lamentablemente los recursos que sí existen, pues se destinan para otro tipo de labores. Hay una división de investigación que pues tiene muchas limitaciones en ser objetiva o en promover investigación científica de manera más acertada y en coordinación con la academia, por ejemplo. Entonces, pues en ese contexto la respuesta es no hay una medición por parte de la entidad pesquera competente en estos temas. Sí hay investigaciones que se han hecho de manera pues paralela por parte de la academia, sobre todo la Universidad de Costa Rica, Randall Arauz, que es un biólogo muy reconocido en el país, y que pareciera ser que pues, se sugiere que hay una correlación entre mayor abundancia de especies de pargo, sobre todo en el litoral de Guanacaste, que es el Pacífico Norte del país, como una consecuencia de la eliminación de las licencias de pesca de arrastre. ¿Qué sí hemos medido? Y esto también es un esfuerzo, sobre todo las alianzas público-privadas del sector de las ONGs, pues el impacto que estaba generando las flotas de arrastre cuando estaban activas.
no solamente en la parte ambiental, porque ustedes también lo saben muy bien, es una investigación pues, que suele ser muy cara, que requiere muchísimos años para hacer una buena investigación, una investigación que sea representativa, pero entonces en el componente socioeconómico se evidenció, por ejemplo, que las embarcaciones o la cadena de comercialización de la pesca de arrastre en ese momento estaba feminizando la pobreza, ¿verdad? Se estaban contratando sobre todo pues, mujeres de las zonas costeras que no tenían seguro, que recibían un salario muy inferior al mínimo de vida. Los beneficios realmente no se estaban distribuyendo a lo largo de la cadena. No hay, y eso es una habilidad general del marco regulatorio costarricense, el tema de la trazabilidad realmente es algo que hay que abordar y también pues las pesquerías de camarón no tenían esa fortaleza pues, de asegurar esos mecanismos, el tema de la transparencia. Y bueno, y el hecho de que era una pesquería que no estaba siendo rentable, sumamente subsidiada, en un contexto además en el que el camarón de cultivo estaba teniendo una mayor producción y se estaba desarrollando, no en todos los casos, ¿verdad? Con el tema de maricultura también hay que tener muchísimo cuidado, tienen que haber ciertos estándares, pero bueno, en ese momento la evidencia sugería en que si Costa Rica va a invertir sus fondos públicos en fortalecer al sector, hagámoslo en pesquerías que puedan demostrar rentabilidad, sostenibilidad y desarrollarse de manera responsable y que beneficien a la mayoría. Entonces, bueno, eso también fue parte de la discusión y a la fecha sigue siendo. Y también pues para comentarles un poco, al día de hoy sigue habiendo interés, sobre todo el sector que ya no puede utilizar sus embarcaciones. Y todo esto a pesar de que es un tema una prohibición pues que se estableció desde hace casi 10 años, ¿verdad? Hay un componente muy importante acá y es que hubo un mandato de promover alternativas productivas de una manera acertada e integral. Y es un mandato que va y viene porque el tema se ha politizado muchísimo. Entonces, eso avanza de una manera paralela con el interés del sector camaronero de que se realicen los estudios para reactivar las licencias. Pero entonces, ahora también, pues desde Mar Viva, estamos en alianza con la academia, con el sector artesanal, con el sector del turismo, en sensibilizar sobre todo a las personas tomadoras de decisión pues del método científico. Es muy curioso realmente de que entendamos todos y todas de que el hecho de hacer la investigación no es un fin en sí mismo, la investigación tiene que hacerse bien. En dado caso que se quiera priorizar fondos públicos para esto en este momento de crisis fiscal, bueno, esos son los requerimientos mínimos que tiene que tener esa investigación, pero además saber que una investigación puede más bien indicarnos de que no, sigue siendo inconveniente la idea de reactivar las licencias de pesca de arrastre. Entonces, como les digo, en un contexto de polarización política, de posverdad, esto se ha vuelto un ejercicio cada día más recurrente, no solamente en el tema de pesca de arrastre, sino en la gestión de todas las pesquerías del país. Catherine, te hago una consulta. Yo te consultaba sobre la medición del impacto positivo de la prohibición, justamente para preguntarte si científicamente, desde la perspectiva de Mar Viva, esta era la mejor solución, o si ustedes entienden que también hay una posibilidad de hacer sustentable la pesca de arrastre, mejorando los sistemas que se usan en países, por ejemplo, para hablar del futuro de la pesca de arrastre en México. O sea, si hay una solución intermedia, es lo que quisiera consultarles y sobre todo preguntarles además de cuál es, por ejemplo, el rol y la visión que ha tenido Mar Viva en otros países donde sé que también actúan, no solo en Costa Rica. Claro. Bueno, a la fecha, y esta es la posición de Mar Viva en los 3 países y en términos generales, pues nuestra posición es que con la técnica que tenemos y a la que tenemos acceso en nuestros países el día de hoy, realmente consideramos que la pesca de arrastre no es la vía y no es en un momento en el que pudiéramos priorizar otras visiones de la gestión pesquera, otras alternativas, ya lo mencionaban como las suriperas, el tema de la maricultura, y en un contexto, ¿verdad?, donde más bien estamos recibiendo más evidencia de que la pesca de arrastre, más allá de estas mejoras para la reducción de la faca,
hay otro montón de impactos que van a seguir ahí y que inclusive Naciones Unidas hace un llamado, ¿verdad? Que hay ciertos artes de pesca que son destructivos, que deberíamos ir desalentando. Nuestra visión es zonificación, empecemos por ahí. Empecemos por ahí porque realmente pues también somos partidarios de que la transición tiene que ser justa, ¿verdad? De que tenemos que atender, ponerlo en perspectiva. Hay un sector artesanal que posiblemente se está viendo muy, muy afectado, pero ponerlo en perspectiva en todos los países, pero en esa línea de ir saliendo de este tipo de artes que realmente, tomando en cuenta pues las limitaciones que tenemos como país, no solamente aquí, también en Panamá, en Colombia, en su momento pues en Colombia ha habido interés de ir un poco en la línea de Costa Rica por medio de un plan pues más integral de reconversión. En El Salvador también se empieza a hablar un poco más sobre este tema, y bueno, hay un movimiento grande, sobre todo en países europeos, de algunas ONGs, de ir procurando la eliminación de la flota de arrastre de las áreas marinas protegidas. Y nuestra visión es esa, de que tenemos que transformar, tenemos que evitar totalmente pues, las pesquerías que van a generar ese tipo de impacto. No solamente, como te digo, la reducción de la FACA, es ahora un tema de impacto climático, un tema socioeconómico muy grave, pero también pues, que tiene que ser abordado de una manera muy integral. Paulette, en el caso mexicano, veíamos en el video que hay unas limitaciones, hay una regulación, hay unas normativas. La pesca de arrastre no puede estar en ciertas zonas de profundidad, tampoco en las áreas naturales protegidas. ¿Es suficiente estas normativas que hay en México? ¿Es suficiente la zonificación que hay en estos momentos, como lo presentaba Catherine? ¿Se puede avanzar más allí o lo que hay es que hacer cumplir la norma y la regla que existe actualmente en el caso mexicano? Sí, yo considero que es más la segunda opción. Existe la norma y sin embargo no se lleva a cabo, ¿no? Muchas veces afectan a las comunidades desde otros impactos, como mencionaba Catherine. Por ejemplo, en defensa ambiental seguimos el caso de una comunidad, bueno, varias comunidades en Tejistepec, Veracruz, realizaban pesca artesanal y esas comunidades fueron afectadas por una industria petrolera, ¿no? Entonces dejan a esas comunidades sin sustento, principalmente para ellos, y la norma no está siendo aplicada porque muchas veces esas personas exigen sus derechos dentro del aprovechamiento y de su bienestar social y no son tomadas en cuenta, ¿no? Entonces creo que va más por hacer efectivas las normas que ya existen en el país, porque eso no sucede solamente en los ecosistemas marinos, sino también en los ecosistemas terrestres, por ejemplo, con la tala ilegal, ¿no? Le pregunto a Carlos, por ejemplo, en el caso de Smartfish, que sabemos en este caso hablamos de Smartfish, la OSC, que hace esta labor relacionada con las cooperativas y con los pescadores artesanales. ¿De algún modo han pensado en algún momento en un proyecto para hacer o para trabajar con la pesca industrial y para hacerla más sustentable y sostenible? La pesca de altura, la pesca de arrastre, de camarón, por ejemplo, o la perspectiva de ustedes es que la sostenibilidad parte de la pesca artesanal. Pues respondiendo a la primera parte, es decir, el alcance que nosotros tenemos hoy en día y el que vemos en el futuro es con la pesca de pequeña escala, porque significa muchas personas, ¿no? O sea, aunque se pueda ver cómo son embarcaciones pequeñas, cuánto pueden impactar, al final del día son creo que alrededor de 300,000 personas las que en México se dedican a esta actividad. Entonces, pues, y muchas veces son las que quedan como pues olvidadas, ¿no? Un poco de repente, y más en México, ¿no? Que es un país que quizás en las zonas centros la parte de demanda de pescados y mariscos pues es algo más pues, trivial, no es tan fuerte como en la parte costera, ¿no? Entonces voltear a ver esos grupos. Sabemos que también en la parte industrial existen grandes retos, no solo en lo ambiental, sino también en lo social, pero ahorita no está de nuestro lado. Sin embargo, sí vemos que existe esta interacción, ¿no? O sea, incluso otra vez regresando a la pesquería de camarón, pues muchas veces las cooperativas con las que trabajamos, pues tienen este problema, ¿no? De coexistir con cómo se está pescando afuera en alta mar y cómo eso influye al siguiente ciclo, ¿no? La larva que va a entrar al sistema
o los changos que les llaman, que se ponen en las bocabarras, ¿no? Para capturar mucho más camarón antes de que salga, antes de que salga. Entonces, quieras o no, aunque no es nuestra incidencia directa, sí vemos como esta por repercusión, ¿no? Y creo que es como un poco, lo han platicado las demás ponentes, es como verlo un poco más sistemático, ¿no? No solamente de la parte industrial por un lado, la parte artesanal o de pequeña escala por el otro, sino es como ir coadyuvando los diferentes enfoques para pues llegar a una solución para todos. El plan de ustedes, digamos, el trabajo y los proyectos de ustedes están asociados a hacer sostenible la pesca artesanal. Veíamos cómo los proyectos en Suriperas, según esta información que maneja Causa Natura, tiene sellos que garantizan su sostenibilidad y su sustentabilidad. ¿Por qué creen, y esto es una pregunta que se la hago también, la abro para Paulette, ¿por qué creen que la pesca de altura en México no tiene el sello de sostenibilidad? Si en otros países se tiene, ¿no? Sí, claro. Pues, o sea, existe para, digo, no en la parte de arrastre, ¿no? Pero existe, por ejemplo, en la sardina en México, ¿no? O sea, creo que el tema de la industria, ¿no? Y de cómo se organizan también al final. También en la pesca, en el atún, ¿no? Ajá, la industria atunera también tiene está, también sellos, exacto, sellos de sostenibilidad. Pero, por ejemplo, en el atún los sellos no se usan comercialmente, ¿no? Como podrían ser otro tipo de productos como el camarón, ¿no? Que sí vemos que sí usa el fair trade para su comercialización. Es un poco quizás esta parte del valor, ¿no? Que vende perseguir una certificación de pues las inversiones, la visibilidad, ¿no? Que te da como empresa, sobre todo, pues a auditorías, a pues, críticas reputacionales y el costo-beneficio quizás en lo que les decía, ¿no? En el beneficio en la parte de la demanda, pues no les queda muy claro de, bueno, ¿y qué ganamos del lado de pues, ofertar mejor mi producto? En el caso mexicano no se ve como puede ser en Europa, en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Donde ahí sí hay un poco más conciencia o mercados más consolidados buscando este tipo de avales. Y esa es otra perspectiva, ¿no? La del consumidor, sobre la cual también voy a consultar a Paulette y a Catherine, pero quisiera tener un poco la visión de Paulette de por qué cree que en el caso de la pesca de arrastre del camarón en México no hay sellos de sostenibilidad y de sustentabilidad. Yo considero que es más por, bueno, un factor podría ser que pues la población en México no conoce o la mayoría ignora lo que significa ser sostenible y pues eso también es un problema en cuestión de la economía del país, ¿no? Porque muchas veces las personas no se van a dar cuenta o no van a visibilizar una problemática que para ellos pues no existe, ¿no? Entonces yo creo que ahí también reside la importancia de hacer difusión sobre lo que pasa en los impactos ambientales. O sea, muchas personas ignoran que lo que te estás comiendo genera un impacto, ¿no? Ambiental y eso pues sí suma a la problemática de que pues esos sellos realmente no parecen ser importantes para la población. Catherine, ¿me escuchas? Quisiera preguntarte, en el caso de Costa Rica, ¿cuál ha sido la reacción del consumidor frente a este cambio que ha habido en cuanto a la pesca de arrastre? ¿El consumidor sabe, en el caso costarricense, de dónde viene el camarón? Si es un camarón de pesca de arrastre, si es un camarón de pesca artesanal, si es un camarón de suripera, si es camarón importado, si es camarón nacional. ¿Es algo que ustedes han tratado con el consumidor de Centroamérica? Es algo en lo que estamos trabajando porque es sumamente complejo lograr esa identificación. Vamos a ver, por una parte hubo una muestra de apoyo muy, muy importante de la población, de la opinión pública costarricense en contra de la pesca de arrastre y en contra de los diversos intentos por revivirla sin la base científica necesaria. En ese contexto, pues, hubo un proceso de incidencia también de parte de la Fundación para hacer un llamado y sensibilizar a las personas, ¿verdad? De cómo desde su rol como personas consumidoras también podemos empezar a marcar un poco la cancha o al menos empezar a exigir mayor información con relación al producto pesquero. Al día de hoy no existe ningún requerimiento legal, al menos aquí en Costa Rica, para que el producto pesquero en su etiqueta indique cuál fue el arte de pesca utilizado y tampoco indique
en dónde se capturó. O sea, puede ser origen nacional o internacional, pero sobre todo en el caso del camarón es particularmente importante pues para que estas iniciativas puedan ser también sostenibles en el tiempo y abordadas de una manera más integral con personas consumidoras mejor informadas, y entonces a nivel de etiquetado esa información esté disponible. Hay que hacer un proceso amplio y es un proceso largo y un poco burocrático de reforma a nivel del sistema de integración centroamericana para cambiar ese etiquetado. Al día de hoy ya hay un avance, hay una norma técnica que es algo así como una certificación, es un estándar voluntario de la Autoridad Técnica Costarricense, el INTECO, que pretende, ¿verdad?, posicionar o darle más valor, darle un valor agregado a aquellos productos pesqueros que voluntariamente quieren hacer esa indicación en su producto. Pero eso es voluntario. Entonces, pues de momento lo que estamos haciendo también es incidencia para que esas cosas cambien, incidencia también ante las autoridades de comercio costarricense, porque a pesar de esta prohibición, y por eso el abordaje integral y gradual que es importante tener y una misma visión política sobre el tema, a pesar de la prohibición, si notamos que existe y que hay camarón muy posiblemente pues, proveniente del arrastre en el mercado costarricense y que inclusive se etiqueta como originario. Entonces, en esa línea también pues, estamos trabajando de la mano, sobre todo con el sector artesanal, para hacer un llamado a las autoridades, sobre todo la autoridad pesquera, la autoridad de salud ambiental, que por favor que hagamos las inspecciones que tenemos que hacer porque ese camarón no debería estarse comercializando. Entonces es un tema muy complejo. Pasa también con un detalle que a nivel arancelario, al menos a nivel de Centroamérica, pues no hay una manera a nivel de un código o una subpartida que pueda identificar del camarón silvestre cuál camarón está ingresando y que fue capturado con la práctica del arrastre. Según los datos oficiales, al menos al día de hoy, más del 95% del camarón que Costa Rica importa es camarón de cultivo, pero de nuevo, en el mercado, en la calle, vemos que sí hay una preponderancia significativa de camarón silvestre que posiblemente es camarón de arrastre. Paulette, ¿cuál es el camino que plantearía Defensa Ambiental en el caso mexicano? ¿Cuáles serían los próximos pasos para hacer más sostenible la pesca de arrastre del camarón? Sin duda yo creo que sería un enfoque sistémico tomando en cuenta al sector académico, que es muy importante para la toma de decisiones en la incidencia política y gubernamental. También tomar en cuenta las opiniones, sobre todo de las comunidades pesqueras, que son las que son afectadas directamente, y por supuesto resaltar los impactos en las interacciones biológicas que existen en los ecosistemas. Entonces sería un poco de todas las partes involucradas, ¿no? El sector académico, el sector político y también yo creo que es lo más importante, la participación de la comunidad y de la población que esté involucrada. ¿Cuál debe ser el rol de la industria pesquera en el caso mexicano? A quienes además abrimos la invitación para un próximo evento, para conversar también sobre la visión que tiene la industria pesquera y quienes están involucrados en la pesca de altura y la pesca de arrastre del camarón para el camino de la sostenibilidad. Pues también estar involucrados en los estudios científicos que se realicen. O sea, es un trabajo de equipo, es un trabajo transdisciplinario en donde pues todas las partes deben estar dispuestas a hacer estos cambios, por ejemplo, también promover innovaciones tecnológicas, ¿no? Que muchas veces es resaltada la tecnología sin tomar en cuenta lo que puede impactar, y también que pueden ser tomadas en cuenta las opiniones del resto de las personas o de las comunidades que pues a veces son más conocedoras de ello y no hacemos valer su voz. Le hago la misma pregunta a Carlos de Smartfish. ¿Cuál debería ser el rol de la industria pesquera, de la industria de la pesca de altura, de quienes están involucrados comercialmente en la pesca de arrastre del camarón? Sí, pues creo que coincido bastante con Paulette, que, o sea, se trata de trabajar juntos, ¿no? De unirse y en el sentido de tener estos talleres, estos debates, pero sobre todo
escucha muy activa, que de repente sí puedes presenciar que alguna de los sectores está más cerrado que el otro. Creo que a la vez también hay como subproblemáticas regionales, ¿no? Donde se meten incluso, por ejemplo, otros sectores, ¿no? Como el ganadero, las granjas, ¿no? De cómo se conectan con los sistemas sobre todo de pesca de pequeña escala. Entonces, pues eso, creo que mucho colaborar y creo que ahora sí que pues el gobierno tiene un rol bien importante en esta parte de orquestar estos diálogos, ¿no? De actualizar la información, de tener bien buenos los sistemas, ¿no? Con los que vamos a estar definiendo cómo vamos a pescar de aquí en adelante y bueno, apostarle a esta visión de largo plazo sobre todo. Planteabas el tema del gobierno, el rol del gobierno. ¿Por qué crees que desde el punto de vista político esto no ha sido un debate en el caso mexicano como lo ha sido en el caso costarricense, en el caso colombiano? Y sin partir, digamos, Causa Natura no parte de la posición de que debe prohibirse o no, sino parte de la duda de por qué no es un tema en el caso mexicano para el mundo gubernamental y político. Pues es una buena pregunta, ¿no? O sea, no sé por qué, cuál es la óptica con la que se ve actualmente, ¿no? Pero siempre ha sido como, se ha ido empequeñeciendo, ¿no? El control, la injerencia, el presupuesto que tiene la parte de pesca, sobre todo. Igual por la parte como la relevancia, ¿no? Que tiene en la economía, o se usa, por ejemplo, mucho dice Oceana, ¿no? Que usan indicadores como de valor, de captura, de toneladas arribadas, ¿no? Que al final pues no dimensionan toda la complejidad que es la pesca. Entonces creo que la parte de actualizar y al final es el eje, ¿no? Que dicta un poco las reglas del juego. O sea, aunque nosotros, por ejemplo, como Smartfish buscamos iniciativas sostenibles, pues tenemos un marco legal al que apegarnos, ¿no? Si no, estamos saltándonos del otro lado de la raya. Le hago la misma pregunta a Paulette. ¿Por qué crees que en el caso mexicano esto no ha sido un debate político, ¿no? Como ha sido en otros países? En el caso de México, yo creo que carecen mucho de hacer visibles estas problemáticas ambientales. Tampoco sé por qué. Creo que muchas veces creen que eso es un tema aparte, o sea, que la cuestión ambiental y los impactos ecológicos en el ambiente no nos afectan, ¿no? Y la mayoría de las veces se van por el impacto económico, que claro, es obvio que nos va a importar, pero pues hay que entrelazar ambas cosas, ¿no? Y saber que el impacto ecológico va a tener un impacto en el sistema económico también, y eso es lo que hace falta en el país. Con nosotros está como público invitado especial parte de los miembros de las unidades de Causa Natura, especialistas del área de políticas públicas, de la unidad de datos y también de nuestra unidad de periodismo. ¿Tienen alguna pregunta que le puedan hacer a nuestros ponentes, a nuestros participantes, relacionadas, por supuesto, con este tema de su experiencia y la pesca de altura, que pudiéramos conversar, digamos, en estos últimos minutos ya de este debate, de este conversatorio con Mar Viva, con Defensa Ambiental y con Smartfish? A ver, creo que Juan, nuestro coordinador de la unidad de periodismo, tiene una pregunta. Adelante, Juan. Sí, muchas gracias y súper interesantes los puntos de vista aquí expresados. Yo tengo una pregunta para Catherine sobre el caso costarricense, y justamente ella hablaba de las tensiones, ¿no? Entre pues la pesca de arrastre y la pesquería de pequeña escala. Yo quería saber si en el debate de prohibición o el debate que se da en Costa Rica, el tema de la seguridad alimentaria de la pesquería de pequeña escala fue uno de los temas justamente que pesaron en ese proceso. Muchísimas gracias por esa pregunta y efectivamente, y como parte de no solamente la estrategia, sino de reflejar la necesidad y la situación tan crítica que estaban enfrentando ya. Es una situación crítica por muchísimas razones, pero una de ellas, pues, los impactos derivados del traslape entre flotas. El tema de la seguridad alimentaria fue sumamente importante para sensibilizar actores que no están tan sensibilizados sobre el componente ambiental, ¿verdad? Aquí es muy importante aclarar esto. No es que el tema ambiental no importe,
¿verdad? Pero también tenemos que partir de una premisa en nuestras acciones de incidencia, y es que estamos viviendo, ¿verdad?, enfrentando una sociedad sumamente polarizada, una sociedad en la que actores políticos promueven esta falsa dicotomía entre conservación y desarrollo económico, como si la pesca responsable no fuera conservación, ¿no? Entonces, elaborar mensajes clave sobre el impacto a nivel comunitario, sobre buscar los indicadores sociales, sobre las poblaciones que se están viendo afectadas por este tema, contrastar los datos disponibles, posicionar el tema de que no existe información también, ¿verdad? Y adicionalmente, llevar sobre la mesa, y esto es más reciente, ¿no? Pues ante la nueva y casi que permanente interés de cierto sector de revivir esta práctica. Eso es algo que pasa cada 4 años con cambio de gobierno, y acá acabamos de cambiar a un nuevo gobierno. Entonces, bueno, ahora con la academia, está bien, ¿quieren hacer análisis? Bueno, hagamos análisis bien hechos, los análisis pesqueros que Costa Rica se merece. Empecemos entonces por analizar las poblaciones. Al día de hoy, por ejemplo, tenemos aprobado un crédito con fondos del Banco Mundial para reconvertir las pesquerías, todas las pesquerías, en la cual ya se hizo una priorización de cuáles son las especies, aquellas especies y sus familias que son, desde un punto de vista de sostenibilidad y de rentabilidad, las pesquerías priorizadas. Entonces, nuestra visión en esa línea es, bueno, tiene sentido que hagamos una priorización basada en esta evidencia. ¿Por qué queremos retomar el tema de pesca de arrastre tal y como lo conocemos? Tras un ejercicio que falló, un ejercicio de la presentación de un proyecto de ley que estaba basado en un estudio muy limitado sobre reducción de FACA, un estudio que costó $150,000, pero que fue un estudio solamente de 3 meses, que se realizó en 2 caladeros, que se realizó en los periodos de influencia del niño y de la niña, no estaban dando pues datos representativos, y con base en esto pues quería proponerse una ley para reactivar el arrastre. Entonces, eso ha sido una lucha también de que las personas apliquen ese sentido lógico, ¿no? De que tampoco debemos generar falsas expectativas en la población. Eso es algo sumamente triste, y sobre lo cual Marviva y el sector privado y la academia han sido muy enfáticos en que las alternativas productivas necesitamos empezar a implementarlas, y necesitamos también considerar el perfil al día de hoy de esa población que hoy necesita empleo. Inclusive, no necesariamente la que está vinculada con la pesca de arrastre, en general el sector pesquero necesita progreso social. Entonces, información, necesitamos más información para poder promover estos, seguir llevando y acompañando a las autoridades en estos procesos de una manera empática, de una manera participativa y basada en ciencia. Pero bueno, volviendo a la pregunta, sí, efectivamente el tema de seguridad alimentaria fue determinante, sobre todo para que el tema calara en cierto perfil de actor político que prioriza estos temas, que son muy relevantes, por encima de los temas ambientales. Gracias, Caterín, por esta respuesta a Juan, nuestro coordinador de la unidad de comunicación. De la unidad de políticas públicas, de la unidad de datos, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Isaac, especialista de nuestra unidad de datos, o especialista en datos. Hola, buenas tardes. Pues antes que nada, muchas felicidades por el trabajo que hacen, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y sí, la pregunta ahorita va más que nada para aquí las que tengo enfrente, para Carlos y para Paulette. En México y con la experiencia que tienen ustedes ya trabajando en comunidades tanto pesqueras y quiero creer también un poco la parte de consumidores, y considerando voy a hablar desde lo que conozco, considerando los datos que se generan, la información que, como comentaban, falta también, pero también considerando lo que ya existe. ¿Qué podemos hacer ahora para reforzar estas medidas intermedias? El camino puede ser muy largo, pero en este momento, con los datos que tenemos, ¿qué indicadores tenemos que tener en mente para poder empezar a pensar en sostenibilidad? ¿Qué datos, qué
visión tenemos que tener para poder pensar que se puede empezar a vigilar para que sea sostenible y pensar que eso puede ser también digerible para bajárselo al consumidor? Si ¿Quieres responder primero, Pauleto o Carlos? Pues mira, mucho del trabajo que nosotros ahorita estamos haciendo en esta parte de generación de información, porque pues sí, coincido con ellas, el reto es la información, ¿no? Y creo que sí la necesitamos para saber cómo vamos, pero también eso no nos tiene que detener, ¿no? O sea, al final del día pues nosotros seguimos o en los FIPS que nosotros implementamos los 3 ejes del MSC, ¿no? O sea, el stock de cómo está, la parte de, por ejemplo, camarón en este caso, cómo es la interacción de la pesquería, ¿no? O sea, qué tanto daño está haciendo o no, y bueno, toda la parte de pública, ¿no? De gobernanza. O sea, creo que esos 2 elementos de tu pesquería, pero también entender cómo socioeconómicamente esa pesquería funciona ahora sí que para las cooperativas o las pequeñas comunidades es crucial, porque muchas veces hemos visto que en la parte sobre todo de escama, ¿no? De peces, los esfuerzos de conservación van muy acotados a un solo recurso, ¿no? A una sola especie, pero al día, las personas que salen a capturarlo, a aprovecharlo, pues eso no tiene un sentido, ¿no? Porque ellos no van y solamente capturan eso. Sus salidas son, pues, oye, voy a pescar de la manera más selectiva, más sostenible, pero pues lo que vaya saliendo, ¿no? Porque al final del día pues no hay apoyos ya también de los que dependían, ¿no? De combustible, por ejemplo, ¿no? Ahorita pues solo tienen 7,200 pesos al año como el apoyo. Entonces al final del día ellos tienen que pues hacer frente con sus gastos, con sus medios de vida. Entonces es como cómo conectas las 2 partes de lo ambiental con lo socioeconómico, con la parte real de la pesca, ¿no? No con algo medio aislado, medio de modelos que nos encanta hacer de repente en las organizaciones, sino ir, escuchar y ver cómo nosotros entonces proponemos soluciones que les funcionen. Paulette. Yo coincido, las afectaciones muchas veces son específicas, o sea, por el tipo de pesca que se esté realizando, el tipo de sedimento que está en el sitio y todo eso, ¿no? Entonces hay que tomar un montón de características en cuenta para poder brindar soluciones pues reales y no estar basado en modelos como mencionaban, sino lo mismo escuchar y tal vez hacer pues sí, que se apliquen las leyes, ¿no? Como están reguladas ahora en México, parece que a veces es, no sé, cansado y hasta parece ser inútil, ¿no? Pero si no hacemos valer nuestros derechos como sociedad y hacer valer las leyes que ya existen en México, pues no vamos a avanzar. Gracias. Está con nosotros, bueno, también la Unidad de Políticas Públicas. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran plantear. Y también está con nosotros el director de la organización, Eduardo Rolón, que también espero que pueda hacer alguna pregunta. Pero Geo, ¿qué duda tiene la Unidad de Políticas Públicas sobre este tema? Hola, buenas tardes. Primeramente, pues muchas gracias por estar aquí, por este conversatorio. Ha sido todo muy interesante. La verdad es que como economista me parece sumamente relevante este conversatorio transdisciplinario, como decía Paulette, porque justamente como uniendo cabos y la duda que, más que duda es comentario, ¿no? Y me llama mucho la atención que está Smartfish y está también pues una bióloga, ¿no? El punto de vista de una bióloga y es justo, ¿no? El papel que juega la economía en la regulación de los mercados, ¿no? En este caso, que generalmente uno piensa que los recursos del mar son infinitos, ¿no? Y que vas a ir al mar y que echas la red y que sale toda llena de peces. Y pues la verdad es que ahí hay mucho que hacer también desde el punto de vista de la disciplina económica, porque no se le ha dado el valor que requiere, ¿no? Dársele a los recursos naturales, en este caso los recursos del mar, y que tenemos todos, ¿no? Esta idea de que los recursos son infinitos y que pues puedes ir al mar y pescar y el pescado es barato, ¿no? Entonces me parece que hay como una especie que está cooptado, ¿no? Yo me imagino que como los bancos de peces que comentaba Eric, ¿no? Que va a la flota de altura y que saben más o menos dónde están
y que muchos de esos recursos se van justamente a cierto tipo de mercados y que hay diferentes tipos de mercados, o sea, no es igual el mercado de la comunidad que un mercado en un restaurante en Nueva York, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor muchos de los productos mexicanos se van a ese tipo de restaurantes. Entonces, creo que también de esa parte hay mucho que hacer y mi pregunta va más en ese sentido, ¿no? Ustedes como especialistas, como expertos, desde el punto de vista de mercado, ¿qué solución, no solución, sino más bien como primer paso, qué primer paso se tendría que hacer en el mercado? Que Smartfish ya está haciendo mucho de eso, ¿no? Pero en este contexto de que no hay mucha información sobre la especie, no hay mucha información de dónde viene, ¿qué ajustes tendrían que hacerse a los precios para empezar a darle el valor a los recursos naturales? Esta pregunta también creo que queda abierta para Catherine, pero no sé quién quiere empezar con un posicionamiento sobre esta inquietud. No sé si Catherine quiere. Es que es un reto enorme y necesitamos muchas cabezas y en buena hora realmente que los y las economistas pudieran contribuir a nosotros, quienes somos los biólogos, abogados, politólogos, a entrarle a este asunto. Porque, por ejemplo, ahora que pues, mencionas el tema de los precios, el camarón, bueno, al menos aquí en Costa Rica es sumamente caro. Y también es muy curioso que lo que se conoce en el mercado como pesca responsable, que ya también quería hacer un comentario sobre eso, tiene un valor muchísimo más caro y no es algo que se esté transfiriendo de manera directa a la persona pescadora, porque el pescador o la pescadora pues está realmente recibiendo el mínimo de esa ganancia y además tiene que competir con la pesca ilegal, ¿cierto? Entonces, la intermediación, creo que de alguna manera es importante reducir esos eslabones, que son muchísimos, al menos en nuestro caso, entre la persona pescadora y entre el comercio y el consumidor final. A mí me ha llamado mucho la atención y eso es algo que yo antes de estar en Marbella nunca me había cuestionado, y es que desde mi perspectiva, de mi ignorancia, yo pensaba que toda la pesca, por el hecho de ser legal, era pesca responsable. Y luego me di cuenta, pues estando aquí, pues que no. Y de repente, a nivel de instancias que promueven los emprendimientos, del sector del comercio, el comercio exterior, también que hay un reto en donde tenemos que darle más valor a esa calidad, a esa trazabilidad, al respeto a la legislación laboral, ambiental, derechos humanos, por encima de cumplir con requerimientos de volumen, ¿verdad? Entonces, y quizás también avanzar un poco más en la investigación dirigida al camarón de cultivo, de manera que pueda ser ofrecido como una alternativa que sí pueda ser responsable y que la persona consumidora quizás, no sé si les pasa en México, pero por ejemplo acá algunos comercios tienen la idea de que el camarón de silvestre sabe mejor que el camarón de cultivo. Entonces, a nivel de mercadeo, pues atacar un poco ese tema con estrategias creativas para que entonces esas personas que compran el producto, pues empiecen a preferir también el camarón de cultivo por encima del camarón de silvestre, que en su mayoría es camarón de arrastre. Paulette o yo desconozco de economía totalmente, ¿no? Y creo que también eso es un problema, porque como decía, a veces, pues yo sé cosas desde mi punto de vista que no, pues no embonan, ¿no? Tal vez. Pero bueno, yo creo que una alternativa podría ser, por ejemplo, en economía me parece que hay una rama que es la valoración económica de los recursos, y podría ser una alternativa, ¿no? Que ver cuánto nos cuesta la pérdida de tal recurso y tal vez así llama más la atención que solo decir, bueno, es que mira el pescadito y esto, ¿no? Porque a veces pues la población no está abierta o carece de herramientas para entenderlo y pues nosotros como académicos creo que tenemos el reto de poder compartir esa información a través de otras herramientas.
Y digo, del lado de Smartfish, pues no solo trabajamos con la oferta de pequeña escala con cooperativas, también tenemos otro programa que se llama Enlace Empresarial y busca justo irse al otro lado de la cadena de valor y fomentar la demanda con grandes compradores, ya sean retailers o el sector restaurantero, ¿no? O de alimentos ya preparados. Pero justo creo que platicaba Catherine de algo que es como un poco controversial, ¿no? O sea, al final, pues aunque los acompañamos en esta parte de cómo desarrollar políticas para tener un abasto sostenible y vayan mejorándose, digamos, en un semáforo, ¿no? De cómo se ve su portafolio. Al interior, las métricas que tiene la gente de compras, por ejemplo, pues es comprar más barato, ¿no? Entonces, pues un producto sostenible, un producto que toma en cuenta las externalidades ambientales y sociales, pues no podría ser más barato, no hay forma, ¿no? Es imposible. Entonces, creo que o sea, lo difícil es como para estos grandes compradores que sí pueden mover incluso la aguja del sector industrial, ¿no? De cómo son sus prácticas. Es todo remodelar, ¿no? Sus modelos financieros de, oye, pues si vas a empujar la sostenibilidad, pues entonces tus métricas, los KPIs, como les llaman, de la gente, de tu equipo, tienen que ser otros, ¿no? Entonces, y bueno, en el entorno económico actual, pues todavía es un poco más difícil, ¿no? Con la parte de la inflación tan acelerada y que va a continuar, pues obviamente se están desplazando ahorita cómo la gente consume, ¿no? Entonces, pues obviamente ahorita pues es de yo me voy a ir a lo barato, ¿no? A lo que me rinda. Entonces, digo, ahorita creo que es un poco un mal momento para eso, pero creo que por eso hablábamos como del cambio sistémico, ¿no? Desde productores, ya sea de pequeña escala o industriales, pues quienes ponen las reglas del juego, el gobierno, y quienes están comprando, ¿no? Pero estas partes como donde sí hay acciones como más controlables que quizás el consumidor final. Vale, gracias, Carlos. No sé si Eduardo quisiera hacer una última consulta antes de hacer la pregunta final de este conversatorio. Sí, pues primero que nada también felicitarlos. Y mi pregunta iría más hacia una reflexión, ¿no? En la pesca actualmente, en el caso mexicano, probablemente pues en muchos países tenemos una diversidad de problemas desde la parte de la ilegalidad, desde la parte de la economía, la parte social y por otro lado tenemos estos puntos, ¿no? Pesca de arrastre con sus problemáticas también. Hace poco tuvimos, pues el año pasado, ¿no? La parte de los detectores de excluidoras de tortugas, donde pues, el gobierno de Estados Unidos puso una sanción a la flota camaronera debido a que no se estaba cumpliendo. Y tienes estos problemas que son recurrentes. Sin embargo, hay muchos, ¿no? ¿Por qué deberíamos centrarnos en el tema de pesca de arrastre como para tratar de mejorarlo? ¿Y por qué es relevante en términos de la multitud de problemas que tiene la pesca en México, ¿no? Creo que uno de los puntos que se mencionó durante la discusión fue que precisamente no estaba siendo relevante dentro de la discusión pública para el mundo de la pesca, ¿no? ¿Deberíamos elevarlo? ¿Deberíamos buscar que se hablara más de los impactos de la pesca arrastre y cómo ayudar a reducirlos? Pensando que hay múltiples problemas, ¿no? Quisiera escuchar su opinión, si tienen algo que nos pudiera ayudar a echar algo de luz en este respecto. Gracias. No sé si empezamos con Paulette. Bueno, sí, o sea, hay muchos problemas, ¿no? Que resolver pero yo creo que la importancia en la pesca de arrastre es justamente que es un método muy invasivo. O sea, los datos que se han publicado o reportado es que genera una cantidad enorme de problemáticas y que no solamente es una, ¿no? Sino que de ahí, pues sí, derivan muchas otras debido a que es un método muy, muy invasivo. Quizás por ahí podríamos decir que por eso es importante. Carlos. Sí, quizás yo lo vería como, o sea, definir primero qué es lo que se quiere lograr, no más allá de categorizar tanto cuál es uno de los problemas, porque al final este es uno de los elementos, como bien planteaste en la misma pregunta, ¿no? Entonces, pues definir qué es lo que se quiere lograr y cuáles serían como esos ejes, ¿no? Desde
qué artes ya no deberíamos de usar porque son destructivos, hacia qué artes deberíamos de caminar, cómo incentivamos que se adopten esos artes, ¿no? Porque así por voluntad propia pues, está medio difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos estos condiciones facilitadoras para un nuevo modelo, ¿no? Más sostenible? Me gustaría decir que pues con la visión de largo plazo, pero eso es bien de repente bien difícil, ¿no? De entender para los negocios, de repente para las personas, incluso nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, ¿cómo te ves en 5 años? Pues quién sabe. Entonces, desde acciones muy concretas, ¿no? Ser concreto de qué te toca a ti, qué me toca a mí y por dónde vamos a ir caminando. Catherine, no sé si escuchaste la pregunta, pero un poco es brevemente por qué la pesca de arrastre debe ser un tema a debatir, ¿no? En un caso como el mexicano. Bueno, pienso, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no es un tema? Y yo creo que es justo lo que ustedes planteaban y que me parece sumamente interesante que pues a nivel político no es algo que se haya posicionado como ha sido el caso de Costa Rica, como ha sido el caso en diversos países, sobre todo europeos. Estamos en una coyuntura política global, justamente, bueno, hoy, ¿verdad? Y la próxima semana hay un proceso de negociación en curso en Naciones Unidas sobre protección de biodiversidad en la alta mar. En Canadá, en unos meses, vamos a estar en la COP del Convenio de Diversidad Biológica, donde se va a acordar la Agenda Post 2030, relacionada pues con la meta de protección de creación y protección efectiva de espacios marinos. Y en ese contexto, pues tenemos que ir impulsando que esas medidas sean realmente efectivas. Y, por ejemplo, en un caso donde la pesca de arrastre o el arte del arrastre es ampliamente utilizado en muchísimos países, no tengo el dato exacto, pero a nivel porcentual debe ser, sobre todo por flotas de países pues como China, países del sudeste asiático, pues países del hemisferio norte, España, por ejemplo, son economías en donde el sector pesquero pues tiene una contribución bastante importante y dentro de esa contribución la pesca de arrastre está teniendo un impacto muy importante. Y si además se está generando evidencia, se está generando estudio que sigue sugiriendo que el arrastre pues sistemáticamente inclusive debería empezar a considerarse como un sector emisor a nivel climático, yo creo que pues hay muchísima evidencia que nos insta hacia eso, ¿verdad? Hacia abordarlo de una manera sistémica, pero también hacerlo de una manera muy estratégica, haciéndolo de una manera con datos de verdad, pues del impacto que eso podría tener a nivel comunitario, pero también de los beneficios que podríamos obtener si garantizamos la seguridad alimentaria, sobre todo las flotas artesanales, con miras a que la pesca responsable pues es una pesca que se tiene que realizar con artes de pesca selectivos que no hagan daños en los fondos marinos, que no contribuyan al cambio climático y que puedan garantizar la reconversión del sector, la sostenibilidad de las especies de las que depende el sector pesquero. Brevemente, quizás en un minuto, Catherine, y empiezo contigo. ¿Tiene futuro la pesca de arrastre en México desde la perspectiva de una organización internacional como Mar Viva? ¿Qué pregunta más compleja? Creo que me compromete un poco, me gustaría, y es algo que podemos comentar en otro momento, pues tener más contexto sobre la coyuntura, sobre el abordaje más asertivo que pudiera darse al tema, cómo posicionarlo a nivel político, pero sí creo que es conveniente, pues, elevarlo con todos esos elementos, los elementos ambientales, pero también sociales, económicos, culturales, climáticos, para que México pueda avanzar en términos generales hacia pesquerías más sostenibles y competitivas y que brinden pues, bienestar social a la mayoría del sector pesquero. La misma pregunta para Paulette. ¿Debe tener futuro la pesca de arrastre en México? Sería la misma respuesta. No creo que, o sea, no podemos decir sí o no. Eso es claro, pero pues sí hay que tomar en cuenta muchas cuestiones y pues cambiar la forma en la que se está llevando a cabo la obtención de los recursos para el aprovechamiento humano, definitivamente. Entonces, pues tal vez sí, pero con ciertas restricciones, no sé, tendríamos que tomar en cuenta muchas cuestiones. Para Carlos, la misma pregunta.
Pues, o sea, más bien yo te lo pondría como, pues va a seguir existiendo, por lo menos en los siguientes 2 años, eso seguro. Creo que lo que habría que empezar a hacer es ver cómo podemos ir transformando esa parte, ¿no? Porque no es solamente decir de un día a otro se acabó, porque al final, pues, bien o mal hay gente, ¿no? Que depende de eso, que tiene familias. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con esa gente, no? ¿Qué pasa con esas empresas, esos dueños de barcos? Entonces, ese plan de cómo vamos a transitar es algo que se podría estar haciendo, ¿no? Para que quizás en un futuro, en el largo plazo, podamos hablar de que pues, cambió, ¿no? Quizás de arrastre, pero con innovación tecnológica, algo, pero como la conocemos, va a seguir por lo menos en los próximos años. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Smartfish. Muchas gracias a Marviva. Muchas gracias a Defensa Ambiental. Muchísimas gracias a la Universidad de la Comunicación por formar parte de la producción de este evento y de este streaming para nuestras redes sociales y para sus redes sociales también. Y muchas gracias al equipo de Causa Natura que nos ha acompañado el día de hoy en este primer evento de este ciclo de debates CN, debates Causa Natura, donde queremos justamente hacer esto que hicimos hoy. Conversar, plantear diferentes ópticas sobre algunos de los grandes temas de las problemáticas ambientales del caso mexicano para llevarlos a ustedes que nos ven a través de este streaming de nuestras redes sociales y que nos pueden ver en los siguientes días para estar, por supuesto, enterados de situaciones como esta, de temas como este de la pesca de arrastre. Hoy hemos hablado sobre el futuro de la pesca de arrastre en México y estaremos hablando sobre otros temas tan importantes como este. Muchas gracias a todos.